A ver, ¿me escuchas, Alex? Houston llamando a Alex. Listo, Vale. ya está grabando. Vale. Bueno, pues saludos a todos. Hoy estamos a día 13 de febrero del año 2022 y voy a tener un debate sobre patrología, sobre patrística prenicena con Carcamoide. O José Cárcamo, vamos, yo cariñosamente le llamo Carcamoide. Va a ser un debate amistoso. Vamos a hablar cuál era la creencia generalizada de los llamados padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos. Lo llamamos padres prenicenos porque son los que escribieron antes de celebrarse el concilio de Nicea, que se celebró en el año 325 después de Cristo. Entonces vamos a ver cuál es la creencia generalizada de ciertos padres de la Iglesia, al menos los más importantes para mí, y veremos que entre ellos pues había siempre discrepancias en algunas cosas, o sea, no todos enseñaban lo mismo. ¿Esto qué significa? Esto es muy importante lo que voy a decir, que la verdadera fe cristiana no se basa en los éxitos de los padres de la Iglesia, en la patrística, ¿no? Se basa en qué? En la enseñanza, en la doctrina de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí no se basa la verdadera fe cristiana. Que luego queremos estudiar lo que enseñaban los llamados padres de la Iglesia para ver si coincidía con la doctrina de Cristo y de los apóstoles, vale, está bien. Y lo que voy a demostrar en este debate con Carcamoide es que los padres de la Iglesia, los prenicenos, a ver, ni eran trinitarios, ni eran unicitarios, ni eran arrianos. Repito, ni eran trinitarios, ni eran unicitarios, ni eran arrianos. Como voy a demostrar, ellos eran sencillamente enoteístas subordinacionistas. ¿Esto qué significa? Pues creían y enseñaban que hay un Dios supremo, hay un Dios altísimo, supremo, y no hay otro como Él, que es el Padre Celestial. Luego enseñaban que hay un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, que es Cristo. ¿De acuerdo? Y enseñaban que este Señor Jesucristo está subordinado al Dios supremo, a la autoridad suprema que es el Padre Celestial. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo subordinacionista, ¿de acuerdo? Que no tiene que ver nada con la herejía diabólica del trinitarismo, que vino muchos años después, ni tampoco con la herejía satánica del unicitarismo, que son los taraditos mentales que enseñan que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esa patraña satánica jamás la enseñó ningún padre de la Iglesia, al menos de los padres prenicenos. Y por supuesto no eran arrianos. Ellos enseñaban que Cristo es eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre. El arrianismo ya se comenzó a enseñar en el siglo IV, pero los mejores y más grandes padres de la Iglesia prenicenos, repito, no eran arrianos, no eran unicitarios y por supuesto tampoco eran trinitarios. Bueno, voy a comenzar con uno. Aquí mucha de la información que voy a dar la he tomado incluso de páginas web católicas, ¿eh? Por ejemplo, sobre el primero que voy a mencionar, que es Ignacio de Antioquía, que nació alrededor del año 35 después de Cristo y murió en el año 107 después de Cristo, y que fue discípulo directo de los apóstoles Pablo y Juan, y fue obispo de la iglesia de Antioquía. Bien, vamos a ver lo que él escribió en algunas de sus cartas. Por ejemplo, en su primera carta a los Efesios, San Ignacio. Voy a leer un extracto, no voy a leer todo porque si no voy a agotar mi tiempo rápidamente. Entonces solamente voy a leer un extracto de algunas cosas que dijo Ignacio de Antioquía, que fue un padre preniceno del siglo I, del siglo II, muy importante. Dice, por ejemplo, en la primera carta a los Efesios, Dios Padre, dice, bueno, voy a leer, dice, escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de toda bienaventuranza que está en Éfeso, de Asia, mi saludo cordialísimo en Jesucristo y en la alegría sin mácula. Fíjate lo que dice, lo que dijo, Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. O sea, primero menciona al Dios Padre y luego a Jesucristo, ¿cómo lo llama? Nuestro Dios. ¿Qué está aquí enseñando? ¿Qué enseñaba aquí Ignacio de Antioquía? Pues que hay dos dioses. Al Padre le llama Dios, Dios Padre, y al segundo Dios le llama Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Luego, en la carta a los Efesios, capítulo 7:2, Ignacio de Antioquía dijo, hablando de Jesús, hijo de María e hijo de Dios. Primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. O sea, le llama a Jesús el Hijo de Dios. Luego, en la carta a los Efesios 18, verso 2, mira lo que dice.
La verdad es que nuestro Dios Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno. Y fijaos cómo a Jesucristo le llama Dios, le da título de Dios, que ya sabéis todos que significa poderoso. Simplemente le llama a Jesús Dios, le das un título, porque Dios no es un nombre, es un título que significa simplemente poderoso. Luego, San Ignacio en su carta primera a los romanos dijo: a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia, atención, lo que dijo aquí Ignacio de Antioquía, siglo I, siglo II, del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo. ¿Ha quedado claro lo que dijo Ignacio de Antioquía? ¿Cómo lo llama al Padre? El Altísimo. ¿Qué significa la expresión el Altísimo? Significa el más alto, el Dios más grande, el Dios supremo, es el Padre celestial. Y a Jesucristo le llama a su Hijo, su único Hijo, y luego sigue diciendo: la que es amada y está iluminada por voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen, según la fe y la caridad de Jesucristo, Dios nuestro. San Ignacio, carta a Policarpo 3, verso 2. Fijaos, a Jesucristo le llama Dios nuestro. ¿Y cómo le llama al Padre Celestial? El Altísimo, el Dios Supremo. ¿Esto cómo se llama el lenguaje teológico moderno? Eso se llama enoteísmo. El enoteísmo es creer que hay un Dios supremo, un Dios altísimo, el más alto de todos, el más grande, que es, ¿quién dijo Ignacio de Antioquía que es? El Padre Celestial. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, al cual también se le llama Dios. Jesucristo, Dios nuestro. Esto, repito, se llama enoteísmo. Lo que pasa es que ellos no utilizaban esta palabra, enoteísmo, pero esta enseñanza, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo, que hay un Dios altísimo, un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Es decir, Ignacio de Antioquía ni era unicitario, porque Ignacio de Antioquía nunca dijo esa idiotez de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Como podéis ver, él hace una clara diferencia entre el Padre y el Hijo. Al Padre, al Dios Padre le llama el Altísimo, el Dios Supremo, y a Jesucristo le llama el Hijo de Dios. Y también le da el título de Dios, Jesucristo, Dios nuestro, ¿de acuerdo? Ahí no dijo Ignacio de Antioquía que el Padre sea el Hijo y el Hijo sea el Padre. Eso es una idiotez, una subnormalidad que se inventaron algunos tarados mentales y que hoy en día la enseña una secta diabólica, una secta falsa, que es la Iglesia Unicitaria o Iglesia Pentecostal Unida. Bueno, otras palabras que voy a leer de Ignacio de Antioquía. Dice Ignacio: yo glorifico a Jesucristo Dios, que es quien hasta el punto os ha hecho sabios. O sea, otra vez más, a Jesucristo le da el título de Dios, que, repito, significa simplemente poderoso. Eso significa Dios. Es un título que significa poderoso. Pero al Dios Padre, ¿cómo le llama? El Altísimo, el más grande de todos, el más poderoso, el Dios Supremo, y que es el Padre Celestial. ¿Queda claro? Eso se llama enoteísmo. Enoteísmo, que era lo que enseñaba este gran padre de la Iglesia, que fue Ignacio. Bueno, esto lo tomado padres apostólicos, Daniel Ruiz Bueno, Biblioteca de Autores Cristianos, tal y tal y tal. Como podéis ver, en los escritos de Ignacio de Antioquía él simplemente mencionó a estos dos dioses, al Padre y al Hijo. Al Padre le llama el Altísimo y a Jesús le llama el Hijo de Dios. Es decir, Ignacio en ninguna parte dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios, que eso es el trinitarismo. Ignacio de Antioquía jamás se fue trinitario y tampoco fue unicitario, porque él nunca enseñó esa idiotez de que el Padre sea el Hijo o el Hijo sea el Padre. Ignacio de Antioquía sencillamente enseñaba que Cristo es el Hijo de Dios, es decir, un segundo ser divino, por eso es que le da el título de Dios, es un ser poderoso. Sin embargo, Ignacio de Antioquía dijo bien clarito que solo el Padre Celestial es el Dios Altísimo. Esto es fundamental. Y esto ocurre también en el Nuevo Testamento. Aparece varias veces la expresión el Altísimo en el Nuevo Testamento y siempre se refiere al Padre Celestial. Nunca se refiere a Jesús, nunca se refiere a ningún falso Dios trino. Es decir, Ignacio de Antioquía enseñaba que el Dios Supremo es el Padre Celestial y Jesús es un segundo Dios, el Hijo de Dios, pero solamente el Padre es el Dios máximo, el Dios Supremo. Por lo tanto, Ignacio de Antioquía era un cristiano enoteísta, tal como lo eran el resto de cristianos verdaderos de los 3 primeros siglos. Decir que Ignacio de Antioquía enseñó la doctrina diabólica de que Dios es trino, o de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, es una patraña, es una mentira del diablo. Otro más.
Atenágoras de Atenas, que vivió del 133 al 190 después de Cristo. Bueno, este fue un apologista y filósofo griego cristiano del siglo II. Y de sus escritos solo se han conservado dos piezas genuinas. Ya llevas 10 minutos. Bueno, voy a estar 15 minutos. Yo dije entre 10 y 15 minutos el tiempo límite, ¿vale? Voy a estar 15. Su apología o su embajada por los cristianos, y además escribió un tratado sobre la resurrección de Cristo. Bueno, pues Atenágoras de Atenas dijo lo siguiente. Esto es un extracto. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quien admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Padres apologetas griegos, tal y tal y tal. O sea, aquí menciona a un Dios Padre y a un Dios Hijo. Ahí lo tenemos, dos dioses. Dos dioses. Ellos enseñaban la existencia de dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Atenágoras de Atenas tampoco, por lo tanto, era trinitario. Atenágoras simplemente mencionó al Padre Celestial y al Hijo de Dios, al cual también se le dio el título de Dios, de poderoso, y también mencionó al Espíritu Santo, fijaos bien, al cual no le llamó Dios, ni lo llamó ninguna tercera persona divina. Es decir, para Atenágoras de Atenas, pues había y hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Sin embargo, Atenágoras nunca llamó al Espíritu Santo una tercera persona divina, jamás. Y observa cómo Atenágoras dijo que hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dijo que los tres formen un solo Dios, simplemente dijo que están unidos. Esa unidad que existe entre ellos es la misma unidad de mente y de propósito por la cual Jesús oró al Padre Celestial, para que todos sus verdaderos discípulos estemos unidos, para que seamos uno, de la misma manera que Jesús y el Padre Celestial son uno, una unidad en propósito y en mente, como leemos en Juan 17, versos 21 y 22. Por lo tanto, decir que Atenágoras de Atenas era trinitario o era unicitario es mentira, es una patraña. Ireneo nació en el año 130 y murió en el año 202 después de Cristo. Bueno, pues veamos lo que dice la Iglesia Católica Romana sobre Ireneo. Y esto ya lo voy a decir en mi siguiente participación. Así que paso palabra. Vaya, me encontré a Tito Martínez aquí. Increíble. A ver, estamos en debate. Haz el favor de callarte, Sergio, porque estoy en debate con Carcamoide, ¿vale? Y ahora va a hablar Carcamoide. Así que estate calladito o se te bloquea y se te calla para que estés en silencio. Cárcamo, ya puedes empezar. Sí, ya puedo empezar. Ya voy a... ¿Me escuchan? Sí, se te oye. Sí. Bueno, aquí Tito empezó con Ignacio, que es un padre apostólico. Pero miramos que Tito menciona alguna frase de Ignacio. Dice, Jesucristo es nuestro Dios. ¿Cómo es eso? O sea que para Ignacio, Jesucristo era otro Dios y era nuestro Dios, dice. O sea que era politeísta. No era ni noteísta, era politeísta. ¿Cuántos dioses tenemos? No solamente es uno. No era un cristiano que fue instruido en la doctrina apostólica, que solo existe un Dios. Pero aquí dice, Jesucristo nuestro Dios, en la introducción a los romanos. A los herminenses dice, glorifico a Jesucristo Dios. Entonces llama a Jesucristo nuestro Dios. Entonces, según Tito, Ignacio era politeísta, ya no era monoteísta, porque tenía dos dioses que eran suyos. Es ridículo. Es ridículo. Esa interpretación es ridícula. No era noteísta. Tampoco era politeísta. A los Efesios dice 7. Jesús, Dios hecho carne. Jesús manifestado en carne. A los Efesios, introducción. Jesucristo, nuestro Dios. Página 169 de Alfonso Ropero. Obras escogidas. A los Efesios 18 dice, nuestro Dios, Cristo, Jesús. Cristo es el Dios de Ignacio. Entonces, si decimos que Ignacio era enoteísta y dice que Jesucristo es nuestro Dios. Un momentito, Carcamoide, haz el favor, apaga la televisión o vete a otro lugar donde estés en silencio, porque es bueno, que si no Tito, déjame hablar, pues. Sí, pero o sea, un poco decente, joder, quita la televisión, haz el favor, o quita la radio, que si no, no se te oye bien.
¿Qué pasó? ¿Se fue? A ver, es que ahora hablará, pero habrá ido a apagar la televisión. Lo que no puede hacer es estar en un debate y con la televisión encendida al lado, jodiendo aquí a todos. O sea, que esté en silencio para que el debate sea decente. Bueno, ¿será que me dejas seguir hablando, Tito? Venga, ahora sí, estás en silencio. Entonces Ignacio no era un ateísta, porque si dice que Jesucristo, nuestro Dios, se está volviendo un politeísta, porque tiene dos dioses. Es ridículo eso no era enoteísta. Porque aquí Tito nos está diciendo que era un politeísta. Vamos a ver de Irineo de León, uno de los más grandes y los más importantes, padre de la teología, y discípulo indirecto del apóstol Juan. Dice sobre Jesús, Irineo dice, así Dios se ha hecho hombre. Jesús Dios hizo hombre, dice Irineo. Eso lo dice el libro 3 contra la herejía 21.1. Vamos a ver, Irineo dice que el verbo estaba en Dios. No estaba con Dios, dice Irineo. Estaba en Dios. Era una sola unidad con Dios, dice Irineo. Puede mostrarse con evidencia que el verbo que desde el principio estaba en Dios. Libro 3, 18.1 contra las herejías. Sigue siendo Irineo. Para Jesús es el Dios creador. Es un creador, es el creador. Dice, Él es el Señor de los que le están sometidos. Dios de todo lo creado. Dice, es el Dios de todo lo creado. Hijo único del Padre. Libro 3, 16, 7. Ahora aquí viene esto contundentemente. Voy a demostrar que el Padre y el Hijo son una sola unidad, un solo Dios. Dice para Irineo, el Padre y el Hijo son el mismo Dios, dice Irineo. Vamos a ver lo que dice Irineo. El Padre pues es Señor, el Hijo es Señor, es Dios el Padre y lo es el Hijo, porque lo que ha nacido de Dios es Dios, dice. O sea, el Hijo es Dios porque nació de Dios, tiene la naturaleza misma de Dios porque nació. Incluso ahí se le da un golpe al enoteísmo que dicen que el Hijo es eterno, que no tuvo comienzo. Ahí Irineo está diciendo que nació de Dios. Pues sigo leyendo. Dice, el Padre pues es Señor, el Hijo es Señor, es Dios el Padre y lo es el Hijo, porque lo que ha nacido de Dios es Dios, así que según la esencia de su ser, dice, la esencia de su ser y su poder, hay un solo Dios, pero al mismo tiempo, en la administración de la economía de nuestra redención, Dios, dice, Dios aparece como Padre y como Hijo. Entonces, hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero hay un solo Dios, dice, en su ser. Eso lo dice la demostración de la predicación apostólica 47. Irineo no era enoteísta. Irineo dice que hay un solo Dios y está constituido entre el Padre y el Hijo. Sigo demostrando esto, que Irineo no era enoteísta. Para Irineo, el Hijo es igual al Padre. Dice Irineo, Él es también consejero nuestro. Habla y nos obliga como Dios, aunque sea igualmente como el Padre, Dios fuerte. Demostración 55, la demostración de la predicación apostólica, así lo dice Irineo, es igual al Padre. No es un Dios menor y un Dios mayor. Sigue siendo Irineo, para Irineo fue Dios mismo el que nos salvó con su sangre. Dice, esta bendición debería realizarla Él personalmente, dice, personalmente. Él mismo debía salvarnos por su propia sangre. Y cita la Septuaginta que dice, no es un intercesor ni un ángel, sino el Señor en persona. Los salvó porque los amó y tiene cuidado de ellos. Él mismo los salvó. Eso lo dice Isaías 63:9 en la Septuaginta, porque Irineo citaba en la Septuaginta, porque era la Biblia de los cristianos, la Septuaginta. Esto lo dice en la demostración de la predicación apostólica 88. Entonces ahí se está diciendo que fue el mismo Dios el que vino. El mismo Dios vino a derramar su sangre. Él mismo en persona lo vino a salvar. Y que Dios hizo carne y derramó su sangre. Ahora vamos a ver. ¿Era adorado el Hijo junto con el Padre? Sí, Irineo así lo dice. Vamos a ver. Irineo dice que el Hijo es adorado junto con el Padre por los profetas, dice Irineo. Por tanto, el que era adorado por los profetas, como Dios vivo, dice. Este es el Dios vivo y su verbo. Esto lo dice el libro 4 contra las herejías 5:2. Estoy dando la cita. Aquí dice que al Padre y al Hijo se le adoraba como Dios vivo. Entonces ahí se tira por tierra, dice que dicen los enoteístas que solo al Padre se adora. Esa es mentira. Irineo no era enoteísta. Irineo demuestra que los profetas adoraban
al Dios vivo, que era el Padre y su Verbo. Vamos a ver. Irineo crea una multitud de dioses, como enseñan los enoteístas, ya que los enoteístas dicen que, según su doctrina, que hay una multitud de dioses. Vamos a ver qué lo dice Irineo, si en verdad él enseñaba de una multitud de dioses. Irineo no era enoteísta, ya que solo el Hijo y el Padre son Dios, dice Irineo. Dice Irineo, ni el Señor, ni el Espíritu Santo, ni los apóstoles hubiesen alguna vez llamado Dios a aquel que no fuese Dios, dice. Dice que ninguno dijo que había otros dioses. Dice, en el sentido propio del término, si no fuese verdadero Dios, ni hubiese nombrado Señor de manera absoluta a ningún otro que no fuese Dios. Dios Padre, que tiene dominio sobre todas las cosas, y a su Hijo. Dice que se le nombró Dios de forma absoluta tanto al Padre como al Hijo. El Espíritu ha designado a los dos con el título de Dios, y aquel que es ungido llama Hijo, y aquel que unge llama Padre. Eso lo dice el libro 3 contra las herejías 6.1. Entonces, para Irineo no había una multitud de dioses. Los únicos que son absolutamente dioses aquí es el Padre y el Hijo. Entonces Irineo no era enoteísta. Vamos a ver qué sigue diciendo Irineo sobre los dioses, refutándolo al enoteísmo. Así que ningún otro es nombrado Dios y Señor, sino aquel que es Dios y Señor de todas las cosas, y a su Hijo Jesucristo. Eso lo dice el libro 3 contra las herejías 6.2, página 304 del libro de la colección de patrística Alfonso Ropero. Sigue diciendo Irineo. A continuación dice Irineo que cuando la Biblia habla de otros dioses, no son en realidad dioses, y mucho menos son verdaderos, dice Irineo. Vamos a ver la cita de Irineo donde dice esto, que no hay otros dioses que ni mucho menos son verdaderos. Dice, en cambio, cuando la Escritura llama a dioses a los que no son, tal como dijo anteriormente, no lo presenta como dioses, dice, de una manera absoluta, dice, por lo que hace ver bien que no son verdaderos dioses. Eso lo dice el libro 3 contra las herejías 6.3. Irineo solo dice que no son, cuando la Biblia habla de dioses, no son dioses en verdad. Entonces Irineo no está creyendo en el enoteísmo. Vamos a hacer que sigue hablando Irineo. Irineo sigue refutando el enoteísmo al decir que aún en los hombres hay dioses que en el sentido propio, que solo el Hijo es Dios, en el sentido propio del término. Dice Irineo, hemos demostrado a partir de las Escrituras que absolutamente ninguno de los hijos de los hombres puede ser llamado Dios o Señor en el sentido propio, pero que Cristo, él, al contrario de todos los hombres que jamás existieron, es anunciado por los profetas y los apóstoles y por el mismo Espíritu como Dios en sentido propio y Señor y Rey eterno. Libro 3 contra las herejías 19.2. Entonces Irineo no era enoteísta, no creía en una multitud de dioses. Él no creía en una multitud de dioses. Entonces hay que refutado ese que dicen que Irineo era enoteísta. Vamos a ver. Dice, así que ningún otro es nombrado Dios y Señor, sino aquel que es Dios y Señor de todas las cosas, y su Hijo Jesucristo. Libro 3, 6.2 contra las herejías. Página 304. Entonces, para Irineo no existía una multitud de dioses. Solo se le llama dioses al Padre y al Hijo. Eso es lo que enseña Irineo. Entonces, yo cedo palabra que Tito siga con su disertación. Muy bien, Carcamoide. Te voy a responder. A ver, te voy a responder por el final, ¿vale? Has dicho literalmente al final, dice que solo llamaba a dioses al Padre y al Hijo. A ver, criatura. Que en la Biblia solamente se llama a Dios o dioses al Padre y al Hijo, pero primero, eso demuestra lo ignorante que era Irineo. En algunas cosas que decía era verdad, pero en otras cosas eran mentiras. Es decir, como engaña a Satanás al mundo, mezclando la verdad con la mentira. Como tú, que mezclas la verdad con la mentira. Decir que la Biblia solo da el título de Dios o de dioses
al Padre y al Hijo es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan decir. Entonces, cuando le dice ahí en Éxodo capítulo 7, le dice Dios a Moisés, mira, te he constituido Dios para Faraón. O cuando a los jueces de Israel se les llama a dioses. Salmo 82, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. O sea que según tú y según ese ignorante y mentiroso de Ireneo, lo que dijo Dios era mentira. Le están insultando a Dios, le estés insultando a Dios llamándole mentiroso, porque lo dijo Dios. Mira, te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, ¿a qué viene a decir esa mentira de que en la Biblia solo se da el título de Dios al Padre y al Hijo? Ireneo era un supino ignorante, como lo eres tú, Carcamoide. Ignorantes y mentirosos. Absolutamente lo contrario de lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de muchos dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Los hijos de Dios. A los ángeles en la Biblia también se les llama dioses. Se les da el título de Elohim, de dioses. Solo un ceporro ignorante, como era Ireneo o como lo eres tú, puede decir esa patraña de que la Biblia enseña solamente la existencia de un solo Dios. Eso es una mentira del diablo. Si a los ángeles se les llama dioses, se les da el título de Elohim, de dioses, que significa poderosos. Elohim significa poderoso, ¿vale? Se da ese título a ángeles celestiales. Se da ese título a seres humanos, como lo era Moisés, como lo eran los jueces de Israel. Entonces, ¿por qué mentís? Tanto tú como este hereje del Ireneo, de enseñar esa patraña de que solo existe un Dios. La Biblia enseña la existencia de muchos dioses, que son los hijos de Dios. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Salmo 82. Por lo tanto, la doctrina del monoteísmo, de que solamente existe un Dios, es una de las mayores mentiras del diablo. Ireneo negaba la Biblia al decir que no eran dioses esos seres humanos. Por supuesto que negaba la Biblia, porque Dios le llamó Dios a Moisés. ¿O qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Mira, Moisés, yo te he constituido en un Dios falso para Faraón. Eso es lo que entiendes tú, ¿no? Y lo que entendía el pedazo de ignorante este de Ireneo. Moisés era un Dios, era un ser poderoso. Que eso es lo que significa Dios. Es un poderoso, un Elohim. Y vosotros no, negáis lo que dice la Biblia. Ireneo, repito, negaba lo que enseña bien clarito la Biblia al decir que esos seres humanos son dioses, se les llama dioses en la Biblia. Ireneo lo negaba, igual que tú también lo niegas. Ireneo lo que negaba es a los dioses falsos paganos. Claro, no son dioses, no existen. No son dioses, es lo que negaba Ireneo. Y te lo repito, Dios, la palabra Dios en español, y en hebreo Elohim es simplemente un título, criaturita. Y en griego Theos es un título que significa poderoso, simplemente. Poderoso, que puede ser un poderoso celestial, como por ejemplo los ángeles, o el propio Cristo, que también se le da el título de Dios, de poderoso, o seres humanos aquí en la tierra. Ireneo jamás dijo que solo exista un Dios, eso nunca lo dijo Ireneo. Él dijo que hay un Dios Padre y un Dios que es Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, enseñaba que había dos dioses. Ireneo decía que el Hijo era adorado, como has dicho tú, que Ireneo enseñaba que Cristo Jesús es adorado. Pues es antibíblico, criaturita, está en contra de la enseñanza de Cristo. ¿Te das cuenta que un cristiano verdadero no puede basar su fe doctrinal en declaraciones de estos llamados padres de la Iglesia? Porque enseñaban herejías. No todo eran mentiras, evidentemente, no todo lo que enseñaba Ireneo eran herejías, eran mentiras, tenían que decir alguna cosa que era verdadera y bíblica, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Ireneo, si realmente enseñaba que Cristo es adorado, estaba enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan capítulo 4, donde dijo que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial. O en el libro del Apocalipsis, donde solamente se adora al Dios Padre, al que está sentado en el trono. Al Cordero nunca, nunca, nunca se le adora en el libro del Apocalipsis. Por consiguiente, tanto tú como Ireneo sois falsos cristianos, sois mentirosos al enseñar una doctrina totalmente contraria a la que leemos en la Biblia, especialmente en las palabras de Jesús y especialmente en el libro del Apocalipsis. Eso es antibíblico completamente y anticristiano, decir que Cristo ha de ser adorado, porque nunca se le adora en la Biblia. Se dará reverencia, el proscuneo que le corresponde como hijo de Dios. Luego Ireneo dijo también que Jesús, has dicho tú que Ireneo enseñaba que Jesús no era un mediador, un intercesor. Pero tú eres consciente, Carcamoide, de las gilipolleces y mentiras que dices.
Que decía Ireneo que Jesús no era un intercesor, cuando la Biblia dice que hay un Dios y un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y vas tú y dices, uy, que Ireneo enseñaba que Jesús no era un intercesor, que eso es lo que has dicho literalmente, ahí está grabado. Pues eso significa que Ireneo no tenía ni puñetera idea de las Sagradas Escrituras ni de la enseñanza de Cristo, ni de sus apóstoles. Sencillamente era un falso padre de la Iglesia, que sí, algunas cosas que decía eran correctas, eran bíblicas, pero otras muchas cosas eran puras herejías, como decir esa patraña de que Cristo no era un intercesor. Eso es una herejía del diablo, una auténtica doctrina de demonios. Jesús es igual al Padre Celestial, claro, pero en naturaleza divina, pero no en autoridad, criatura mentirosa, carcamoide, porque el Padre es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo, esa es la enseñanza. Bueno, ¿cuántos minutos van? ¿Cuántos minutos? He dicho que voy a llegar hasta mis 15 minutos. Es tiempo libre, ya quedamos que era tiempo libre este debate. Y te voy a responder a todo, ¿vale? Así que cállate. Yo siempre respondo a mis contrincantes, siempre. Por eso es que odio los debates cronometrados, porque al ser cronometrado no se puede responder a todo. Repito, Jesús según la Biblia era igual al Padre en naturaleza divina, pero diferente en autoridad, porque el Hijo está subordinado al Padre. Es el Hijo de Dios que está subordinado a la cabeza, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, enseñar que el Padre y el Hijo son iguales en autoridad es mentira. Son iguales en naturaleza divina, que es diferente. El Padre y el Hijo no son un solo Dios, son dos personas divinas, criaturas, no son un solo Dios. El Padre es el Padre y el Hijo el Hijo. Dos personas divinas, y dos personas divinas son dos dioses. Luego dices tú que Ireneo enseñaba que solamente hay un Dios. Eso es una mentira cochina del diablo. Ireneo nunca dijo que solo exista un Dios. Él hablaba del Dios Padre y del segundo Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor. Por lo tanto, lo que enseñaba Ireneo es que hay dos dioses, así de simple, pero no un solo Dios, porque el Padre y el Hijo no son un solo Dios, son dos. O es que no sabes sumar, carcamoide. 1 más 1 son 2, no es 1. Por lo tanto, es mentira enseñar que Ireneo creía en la existencia de un solo Dios solitario. Eso es una asquerosa mentira del diablo, ya que Ireneo le dio el título de Dios tanto al Padre como al Hijo, el título de poderoso, por lo tanto son dos. El Padre y el Hijo no son un solo Dios. Ireneo simplemente enseñó que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Claro, es un ser poderoso, es un Dios, por supuesto que sí. Jesús es creador, por supuesto que eso sí es verdad lo que decía Ireneo, que Jesús es creador, pero no es el creador supremo. Jesús es el segundo creador, porque la Biblia habla claramente de dos creadores. El creador supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo creador, que es el Verbo, Jesucristo, quien ejecutó la obra creadora. Del Padre proceden todas las cosas, y Jesús es el mediador por medio del cual son hechas todas las cosas, fueron hechas todas las cosas. 1 Corintios 8:6, entre otros pasajes más. Luego dices tú, Ireneo enseñaba que Cristo luego estaba en Dios. Pero qué imbecilidad y mentira del diablo es esa. Lo que dice el Nuevo Testamento, Juan 1:1, que el Verbo estaba con Dios, no en Dios. Si Ireneo, suponiendo que esto lo hubiera dicho Ireneo, si él enseñaba que Cristo, el Verbo, estaba en Dios, pues estaba demostrando que era un ceporro y un ignorante que no conocía el Nuevo Testamento, porque lo que dice el Nuevo Testamento es que Cristo, el Verbo, estaba con el Dios Padre, con Él, no en Él, no dentro del Padre, no. Con Él. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:5. Y el Verbo estaba con el Dios. Juan 1:1. No dentro de Dios, como enseñaba este ignorante ceporro de Ireneo, o como enseñas tú. A Jesús simplemente, y luego volviendo a Ignacio de Antioquía, a Jesús simplemente Ignacio le llamó Dios, le llamó poderoso. La Biblia jamás dice que solo exista un Dios, eso nunca lo enseñó Ignacio de Antioquía. El enoteísmo, por supuesto que es politeísmo, es una forma de politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? A ver, carcamoide, es creer en la existencia de más de un Dios, eso es politeísmo. Y eso es lo que enseña la Biblia, que hay más de un Dios. A Cristo se le llama Dios, a los ángeles se le llaman dioses, a seres humanos se le llama dioses, como por ejemplo a Moisés o a los jueces de Israel. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios, son muchos. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama politeísmo. Que, ojo, el politeísmo no es la polilatría, el adorar a muchos dioses. Cuidado, que hay muchos ignorantes que confunden la polilatría con el politeísmo. El politeísmo es creer en la existencia de más de un Dios, que es lo que enseña la Biblia.
Por lo tanto, Ignacio de Antioquía no era monoteísta. Él enseñaba que hay dos dioses, el Dios supremo, el Altísimo, que es el Padre Celestial, y un segundo Dios, que es Cristo, el Hijo de Dios, así de simple. Y por supuesto le enseñaba que Jesucristo es nuestro Dios, pues claro, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Pero, a ver si lo entiende Cárcamoide, sobre este Dios, sobre nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hay otro Dios mayor, más grande, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el Altísimo. Por eso es que Jesús, glorificado, le llama al Padre mi Dios, ignorante, mi Dios. Apocalipsis 3:12, entre otros muchos pasajes más. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Lo entiendes? Cristo es nuestro gran Dios y Salvador, pero tenemos también a un Dios mayor todavía, a un Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa era la enseñanza de Ignacio de Antioquía. Y ya para terminar voy a leer unas palabras de Ireneo, que como ya he dicho, pues algunas cosas que decía eran verdad, eran bíblicas, pero otras muchas eran auténticas estupideces, mentiras y doctrinas de demonios, como ya he demostrado. Ireneo, en su contra las herejías 1:10:1, dice lo siguiente: recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre soberano universal. Es decir, para Ireneo, el Dios supremo es el Padre Celestial, el soberano universal, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación y en el Espíritu Santo. Aquí no dice por ninguna parte que el Padre y el Hijo sean el mismo Dios. No, dijo que el Padre soberano universal, el Dios más grande de todos, es el Padre. El Padre, eso se llama enoteísmo, eso es el enoteísmo. Creer que hay un Dios supremo, que es el Padre, y luego más dioses, que son los hijos de Dios. Luego sigue diciendo Ireneo: Jesucristo, nuestro Señor y Dios Salvador. Claro, le da el título de Dios. ¿O quién va a negar que Cristo es un ser poderoso, un Dios? ¿Quién lo va a negar? Pues un tarado lo negaría. Claro que Cristo es nuestro Señor y Dios, pero sobre este Señor y Dios hay otro Dios supremo, otro Señor supremo mucho más grande, que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza apostólica, la verdadera enseñanza cristiana, y la que creía la inmensa mayoría de los padres prenicenos. Más frases, ya con esto termino, de Ireneo. Los hombres de su tiempo se ha proclamado Dios y Señor, siempre Rey unigénito y Verbo encarnado. Pues una vez más le da el título de Dios y de Señor al Señor Jesucristo. Otra cita más de Ireneo contra las herejías, libro 3. Dice: pero como tuvo una generación sobre todas luminosa del Padre Altísimo. Altísimo, ¿eso qué significa de altísimo? A ver, Cárcamoide, porque es el más grande de todos los dioses, el Dios supremo, eso es puro enoteísmo. Y luego dice: y que descendió hasta la muerte, hablando de Jesús, pero también que es Señor santo y consejero, admirable, hermoso a la vista, Dios fuerte, ¿lo ves? Le da el título de poderoso a Jesús, le da el título de Dios, pero el Dios supremo altísimo es el Padre Celestial. Por lo tanto, lo que enseñaba Ireneo es la existencia de dos dioses. Y luego sigue diciendo Ireneo: este es el Hijo de Dios, Señor nuestro. Y luego dice Ireneo en su libro Contra las herejías 4, el Verbo, o sea, el Hijo, ha estado siempre con el Padre. No en el Padre, sino con el Padre. De múltiples maneras lo hemos demostrado, decía Ireneo. Y luego otra frase más de Ireneo. Atención, atención, porque esto ya demuestra de forma irrefutable el enoteísmo de Ireneo. Dice: y él nos ha dicho que, hablando de Jesús, Jesús nos ha dicho que el Padre está sobre todas las cosas, es decir, es el Dios supremo. Pues dijo Jesús: el Padre es mayor que yo, Juan 14:28. El Señor, pues, ha presentado al Padre como superior a todos. Lo dijo bien clarito Ireneo. Puro enoteísmo. Y luego sigue diciendo también: así se revela como único el Dios y Padre que está sobre todo. El Padre está sobre todos los seres y es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3, palabras de Ireneo. ¿Queda claro? Puro enoteísmo. Mentí los que enseñáis que Ireneo no era enoteísta. Por supuesto que era enoteísta, porque enseñaba que hay dos dioses, un Dios supremo, Ya es el Padre, ya te pasaste de tiempo. Vale, ya termino con esto, un momento. Y saben que uno solo es el Padre, que está sobre todas las cosas, por todas y en todas, contra los herejes arianos. 15 minutos, Tito. Y ya con esto termino, ya está, venga, paso palabra.
te voy a medir el tiempo, Tito. Mira, te estás pasando de los 15 minutos. Bueno, dijimos que era tiempo libre, no pasa nada. No, pues no, hoy he no, 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 hablado no. Son de 17 10, minutos, son de pues tú 10, de hablas 15 también minutos. 17 minutos y No, ya es está. que ¿De tenés que acuerdo? respetar el tiempo. A ver, Tenés que hemos respetar el dicho un tiempo. debate libre. Si yo he hablado Mira. 17 minutos, pues cógete tú también 17 minutos y cierra ya esa bocaza mentirosa que tienes. Bueno, Utiliza un poco bueno, el voy. cerebro, ¿vale? Entonces Habla voy. 17 minutos, venga. Bueno, dice. Estás hablando que Ignacio dijo, Jesucristo, nuestro Dios. Tenía dos dioses, era politeísta. Ahora mira, refutaste a Irineo diciendo que es un mentiroso, un falso cristiano. Aquí anoté la frase. Tanto Irineo como tú son falsos cristianos. No eres enoteísta, es un falso cristiano. Te refutaste vos solo. Apocalipsis 5, 13 y 14. Se adora al Padre y al Hijo. Ahora, yo jamás dije que el Cristo no era intercesor. ¿Dónde lo dije? Estás inventando, estás levantando un muñecón de paja. Bueno, dijiste otra frase. Irineo es falso. Entonces es falso, no es enoteísta. Es un cristiano falso. Te estás refutando. Te estás aplastando vos solo. Te estás refutando, Tito. Esa es mentira que Irineo era enoteísta. Te refutaste. Estás refutado. Vos mismo te refutaste. Ahora, me decís que Irineo enseñaba en segundo Dios. Dame la frase donde dice segundo Dios. No existe. No existe. Ahora, me estás hablando que Irineo no enseñaba de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, pero si ya te lo cité. Él no creía en una multitud de dioses. Ya te di la cita, anda a buscarla. En la demostración de la predicación apostólica dice, al Padre pues es Señor, el Hijo es Señor, el Dios el Padre y es el Hijo, porque lo que ha nacido de Dios, Dios es. Así que según la esencia de su poder, de su ser, hay un solo Dios, pero al mismo tiempo, en la administración de la economía de nuestra redención, Dios aparece como Padre y como Hijo. Está refutado. Te refutaste vos solo diciendo que Irineo era un falso, un cristiano falso, un padre falso de la iglesia. Entonces no era enoteísta. ¿Te das cuenta, Tito? Pues mismo no es necesario que yo te refute. Te estás refutando solo. Te estás hundiendo solo. Simple. En la demostración de la predicación apostólica 47, ahí dice que el Padre y el Hijo son un solo Dios, en su esencia y en su solo poder. Entonces me diste la razón. Irineo no era enoteísta. Dijiste que es un falso cristiano, que no sabía nada de las escrituras. Me diste la razón. No era enoteísta. Dos refutaciones. Ignacio no era enoteísta, sino que es politeísta, según vos, porque dice que Jesucristo es nuestro Dios. Y me estás diciendo también que este Ignacio Irineo era un falso cristiano. Entonces no era enoteísta. Te refutaste solo. Vamos a ver otras citas. Voy con Justino Mártir. Vamos a ver si creía una multitud de dioses Justino Mártir. Lo mismo dice Justino Mártir, que dice que los tres ángeles que se aparecen a Abraham, solo uno es Dios. Para Justino, de los tres ángeles, solo uno es Dios. No son tres dioses, dice Justino. Ahí se refuta el enoteísmo, porque si los ángeles son dioses, según Justino, no estoy diciendo que Justino tiene la razón. Tampoco estoy diciendo que Irineo tiene la razón, porque aquí se está debatiendo si eran enoteístas o eran de otra corriente. Vos decís que son enoteístas, yo digo que no son enoteístas. Ya te di la cita de Irineo donde dice que no son dioses, ni los ángeles ni los hombres, que solo son dioses en el sentido propio de la palabra, tanto el Padre como el Hijo. O sea que los demás son dioses de título, simple, pero no son dioses en el sentido propio de la palabra. Sigo leyendo, Justino. Ahora Abraham, solo uno es Dios, negando de esa manera la doctrina enoteísta que había una multitud de dioses. Dice Justino, aun cuando me fuese posible demostraros por la escritura que uno de aquellos, de esos tres, es Dios. A continuación, Justino llega a decir que ese Dios es el Dios creador, dice Justino. Y voy a intentar convenceros, dice Justino, que quien se dice y escribe que se aparece a Abraham es otro que el Dios creador del universo. Diálogo con Trifón 56. Sigo con Irineo, que dice que el Hijo es creador del universo.
Dice, este es el verbo de Dios, el unigénito, el autor, es el autor de todas las cosas, dice, la luz verdadera, el autor del universo. Libro 1 contra la herejía 9:2. Para Irineo, el Padre no usó un poder inferior, dice. Ireneo dice que cuando creó todas las cosas, el Padre no utilizó un poder inferior. Vamos a ver lo que dice. El Dios de todas las cosas, no necesitando de ningún instrumento, creó y hizo todas las cosas por medio de su palabra. No necesitó de ángeles, dice, que le ayudasen, dice, ni de otro poder alguno, que sería muy inferior a sí mismo. Él mismo, por sí mismo, hizo lo que quiso, porque es propio de la grandeza de Dios. El que no necesitar de instrumentos para hacer lo que hace. Su propia palabra es idónea y suficiente para hacer todas las cosas. Como dice Juan, el discípulo del Señor, todas las cosas fueron hechas por la palabra, y sin ella no se hizo nada. Libro 2, 4 y 5. Entonces, aquí, Irineo, según vos, el enoteísta, porque vos decís que es enoteísta, ¿verdad, Tito? Vos decís que Irineo era enoteísta. Dice aquí Irineo que Dios no utilizó un poder inferior, no utilizó un Dios inferior, no utilizó un ángel para crear las cosas. Él mismo con su poder se bastó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el Verbo y el Padre eran uno solo, un solo Dios creando. Es parte de la deidad. Cuando yo hablo de Dios, yo hablo de la naturaleza que comparte el Padre y el Hijo. Yo no estoy hablando de un Dios y otro Dios independiente. No, yo estoy hablando de dos personas que comparten la misma naturaleza. Dice que Dios no utilizó ahí a un poder inferior. Entonces ahí te refuta tu doctrina, Tito. Ireneo no es enoteísta. Y yo quisiera que me imitas y que me empeces a decir que Ireneo era un falso cristiano, que no sabía nada de la escritura, un falso cristiano, un falso maestro. Porque si vos me decís eso, mira, Tito, te estás refutando delante de todo aquí. Ninguno de esos eran enoteístas. Irineo era monoteísta, que creía que el Padre y el Hijo eran uno solo. Ya te lo demostré en la demostración de la predicación apostólica 47. Con ese texto, simplemente está refutado. No era enoteísta Irineo. No era enoteísta. Justino llama al Hijo como el Creador, dice, y cuando la Escritura dice, yo soy el Señor Santo Creador de Israel, vuestro Rey. ¿No entendéis que habla verdaderamente de Cristo Rey eterno? Diálogo con Trifón 135. Entonces, para Justino, el Hijo es creador. Ahora, a ver, Justino adoraba a Cristo. Vamos a ver. Expresamente nos da a entender estas palabras, que hay que adorar, que hay que adorarle, que es Dios y Cristo. Diálogo 63. Agustino adoraba a Cristo. Quiero que me digas que Agustino era falso también. Nosotros adoramos y amamos después de Dios al logo de Dios. Apología 2, primera apología 2:13. Ahí, quiero que me diga que Agustino es falso también, como Irineo. Dice, adoramos al creador del universo, también al Hijo de Dios, según se nos ha enseñado. Y demostraremos que Él es adorado con razón por nosotros, que le adjudicamos el segundo puesto, teniendo como tercero en orden al Espíritu Profético, Apología 13:74. ¿Qué quiere decir ahí? Que adora al Padre, adora al Hijo. Y en tercer lugar al Espíritu Profético, que es el Espíritu Santo. Quiero que me digas que Justino era falso también, que no sabía nada de la Escritura. Quiero que me lo digas, porque simplemente te estás refutando. No eran enoteístas. Ya llevo 3 padres. Por otra parte, citamos escrituras que expresamente demuestran que el Cristo ha de sufrir, ser adorado y amado Dios. Diálogo 68. Ahí está, adoraba al Hijo. Al final dice, óigase bien, si vos me empezás a decir que adoraba al Padre y al Hijo, yo sé que me vas a decir que Justino adoraba al Padre y al Hijo, y era politeísta, ya no es enoteísta. Me vas a decir esto, que Justino era politeísta, que adoraba al Padre y al Hijo. Vamos a ver, en la Apología 1:16 dice Justino que adora a un solo Dios es adorado. Eso lo dice primera Apología 16. Vamos a ver, Jesús es el Dios de Jacob y Jehová de los ejércitos. Eso lo dice Diálogo 36. Jesús es Dios y Señor de Samuel, de Moisés y Aarón. Y le aplica el Salmo 24, el Salmo 99. Esos salmos son aplicados al Padre, pero se le aplica también al Hijo. O sea que el Hijo también es Jehová.
Ahora vamos a ver, el Hijo es una potencia, un poder que engendró el Padre. Óigase bien, los enoteístas dicen que el Hijo nunca fue engendrado. Aquí Justino está diciendo que el Hijo fue engendrado. Dice, el Hijo es una potencia que engendra al Padre, que procede de Dios, dice Justino. Dios engendró al principio, antes de toda criatura, cierta potencia racional procedente de sí mismo. Procedente de sí mismo, ¿de quién? O sea que el Hijo procede del Padre, estaba en el Padre y salió. La palabra sabiduría que es ella, esa misma, Dios engendrado del Padre. Palabra sabiduría, poder y gloria del que lo engendró. Diálogo 61. Ahí se refuta el enoteísmo. Yo quiero que me digas también que Justino era un falso. Entonces ahí, si me decís que Justino era falso, simplemente Justino no era enoteísta. Entonces ahí se cae tu teatrito, Tito, diciendo que Justino, Ignacio, Irineo eran enoteístas, lo cual es totalmente falso. Yo quiero que me digas que estos eran falsos. Te está dando un puntapié por solo, Tito. Bueno, yo hasta aquí dejo. Vale, te voy a responder, Carcamoide, te voy a responder por el final, ¿vale? A ver, Justino, vamos a comenzar por Justino, que es el último que has mencionado. A ver, has dicho literalmente, Carcamoide, y esto que lo escuchen todos aquí en el debate, has dicho que nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas, enseñamos que Jesús jamás fue engendrado. Pero a ver, embustero, ¿cuándo he dicho yo que soy enoteísta? ¿Cuándo he dicho yo que Cristo nunca fue engendrado? O sea, pero serás embustero y calumniador. Eres un vulgar embustero. Si tú lees mis libros de teología bíblica, montones de ellos lo digo y lo demuestro con la Biblia. Por supuesto que Dios el Padre engendró a su Hijo, pero como dice el Evangelio, lo engendró en el vientre de María. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Lo engendra como ser humano en el vientre de María cuando introduce a su Hijo en el mundo. Y el Verbo se hace carne. Y ahora vas tú mintiendo y diciendo que nosotros los enoteístas enseñamos que Jesús jamás fue engendrado. Tú eres un vulgar calumniador, un analfabeto que no tiene ni idea de lo que hablas. No sabes nada más que mentir y calumniar. Por supuesto que los cristianos enoteístas enseñamos que Cristo fue engendrado por el Dios Padre, lo engendró en el vientre de María, es decir, le dio la vida, que eso es lo que significa engendrar, le dio la vida como ser humano, como hombre, en el vientre de María, lo engendra ahí. Y ahora vas tú diciendo que no, que nosotros no enseñamos eso. Pero serás embustero, no sabes ni de lo que habla, no tienes ni idea, chaval. A ver, Justino Mártir enseñaba correctamente que Jesús, a ver si te enteras, escucha, y eso es lo que enseñamos los enoteístas, y eso es lo que enseña la Biblia. Jesús era ese Señor Jehová que bajó del cielo acompañado por dos ángeles y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Eso lo decía Justino, y es verdad. No era el Dios Padre, criaturita, necia, carcamoide. No era el Padre Celestial quien bajó a la tierra acompañado por dos ángeles y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Porque al Dios Padre, al Dios Supremo, nadie le vio jamás aquí en la tierra. Ningún ser humano le vio jamás. Juan 1:18, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mientes. Fíjate, eres un vulgar embustero cuando enseñas que fue el Padre Celestial quien bajó con dos ángeles y se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. No, mentiroso. Fue otro Dios, un segundo Dios que también se llama Jehová, se llama igual que su Padre Celestial y que era el mismísimo Señor Jesucristo, como correctamente decía Justino Mártir, efectivamente. Era Jesús, vino a la tierra, descendió a la tierra acompañado por dos varones celestiales, dos ángeles. Se aparece a Abraham en el encinar de Mamre, incluso dice la Biblia que comieron y todos, comieron juntos. Y a ese Señor Jehová se le llama Jehová, se llama Jehová. A ese Dios que bajó a la tierra acompañado por dos ángeles se le llama Jehová, pero no era el Jehová Padre, no era el Dios Supremo, criatura, porque al Padre Celestial ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Así lo dice el Nuevo Testamento, por lo tanto mentís cuando decís que fue el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien se apareció a Abraham. Eso es una burda mentira del diablo. ¿Qué dijo Justino? Si tú mismo lo has dicho, criatura necia, has dicho que Justino enseñaba que él, Justino, adoraba a un solo Dios
el Padre Celestial. Justino Mártir era 1000 veces más bíblico, pero 1000 veces más que el pobrecito de Ireneo, que era un analfabeto bíblico. Justino lo dijo bien claro, que adoraba a un solo Dios. ¿Y quién es ese único Dios al cual adoraba Justino? Pues lo que enseñó Jesús, el Padre Celestial, Juan capítulo 4. Jesús nunca dijo, porque al Padre y a mí adoraréis, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. No, nunca enseñó Jesús esa herejía, esa doctrina de demonios. Justino adoraba al Dios supremo, que es el Padre Celestial, tal como enseña la Biblia, tal como enseñó Jesús, y tal como enseñaron los apóstoles, y tal como enseña el libro del Apocalipsis, el cual nunca dice que tengamos que adorar al Cordero. ¿Qué le dijo el ángel al apóstol Juan cuando le mostró las visiones proféticas? Juan erróneamente se postró ante ese ángel para adorarle. Y le dijo el ángel, no hagas eso, que yo soy consiervo tuyo. ¿Qué le dijo? Adora a Dios, es decir, al Padre, al Dios supremo que está sentado en ese trono celestial. No le dijo adora a Dios y al Cordero. Le dijo eso el ángel a Juan. ¿Verdad que no, mentiroso? Le dijo adora solo al Padre, a Dios. No dijo a Dios y al Cordero. Y eso es lo que hacía el gran Justino Mártir. Adoraba a un solo Dios, lo dijo él, que es el Padre Celestial. Y ahora vamos a Ireneo. Ireneo le llamó creador a Jesús, por supuesto, porque Cristo es un creador. Pero el Padre, ¿quién es? Es el creador supremo, porque de él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6 y Apocalipsis 4, versos 10 y 11, dice que el Padre es adorado, el Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué? ¿Por qué es adorado ese Dios supremo y no es adorado el Cordero? Porque Él es el creador supremo, de Él proceden todas las cosas. Lo dice bien clarito. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas por la voluntad del Padre Celestial. Ignorante, no por la voluntad del Cordero, por la voluntad del Padre. Eso es lo que decía Ireneo. Que Cristo es el creador supremo y que el Padre es el creador supremo y Cristo fue el mediador, quien ejecutó esa obra creadora. Por eso le llamo también creador a Jesús, porque existen dos creadores según la Biblia: el creador supremo, que es el Padre, y el segundo creador, que es Jesús, por medio del cual son todas las cosas. 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 18, Juan 1, verso 3, el verso 10, por medio del verbo fueron hechas todas las cosas, o Hebreos 1, versos 1 y 2, que el Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo. ¿Lo entiendes, ignorante? Ahí menciona a los dos creadores. El Padre decidió crear el universo y Jesús ejecutó esa obra creadora. Ireneo jamás enseñaba que el Padre y el Hijo fueran un solo Dios, sino dos personas divinas. Ignorante, al Padre le llamaba el Altísimo y a Jesús, al Hijo, le llamaba Dios, que es un título ignorante, que no es un nombre propio. Le llamaba poderoso a Jesús, nuestro poderoso y Señor. Pero al Padre le llamaba el Altísimo, ignorante, el Dios supremo. Eso se llama enoteísmo. El Padre y el Verbo, que es Jesús, no son un solo Dios, sino dos personas divinas, dos dioses. Eso es lo que creía y enseñaba Ireneo. El Padre y el Verbo no son un solo Dios, pedazo de ignorante. ¿O que tú no has leído jamás Juan 1:1? En el principio era el Verbo, que es Jesús. ¿Y qué más dice? Y el Verbo estaba con el Dios. Estaba con otro Dios, ignorante. Si está con otro, no puede ser el mismo. Son dos personas divinas. Es como si yo estoy con mi Padre. Yo estoy con mi Padre y yo no somos un solo ser humano, somos dos. Pues igual pasa con Juan 1:1. El Verbo divino estaba con el Dios supremo, el Dios, Joteos en griego, y luego dice, y el Verbo era Dios, sin el artículo, es decir, era un ser poderoso. Claro, Cristo es un ser divino poderoso, pero se le diferencia de el Dios Padre. Cristo, el Verbo, estaba con el Dios. Eso es lo que enseñaba Ireneo. Y por lo tanto son dos personas divinas, no son solo una. Si yo estoy con mi Padre, ya no somos uno, somos dos, ignorante, ¿lo entiendes? Yo y mi Padre somos dos, pero uno sí, como dice Jesús en Juan 10:30, el Padre y yo y el Padre somos uno, claro, porque son uno. ¿En qué sentido? En que los dos piensan igual, tienen un mismo propósito, igual que dijo Jesús en Juan capítulo 17, ora al Padre para que todos sus discípulos seamos uno.
No un solo Dios, sino uno, como Él y el Padre son uno, es decir, que tengamos una unidad de pensamiento, de propósito, esa es la unidad. No se refiere a una sola persona, a un solo Dios, no, se refiere a una unidad de propósito, de pensamiento, como la unidad que tienen el Padre y el Hijo. Ireneo dijo que el Dios Padre creó todas las cosas por medio del Verbo, por medio de su palabra, que es Cristo. Por lo tanto, lo repito, fueron dos creadores, no uno solo. El Padre decidió crear el universo, Él lo diseña, Él es el arquitecto universal y lo crea por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Él fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Eso es lo que decía Ireneo y eso es precisamente lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a Justino Mártir. Vamos a ver, esto ya lo mencionaba antes. Justino Mártir mencionó Génesis capítulo 18. Donde 3 varones celestiales se le aparecieron a Abraham en el encinar de Manre. Y uno de esos 3 se le llama Jehová, y ya ha demostrado que no era el Jehová Padre, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18, entre muchos pasajes más. Por lo tanto, mentía o mentís cuando enseñáis vosotros que a los ángeles no son dioses, y en la Biblia se enseña que los ángeles son dioses, seres poderosos. Se le da el título de Elohim. Por lo tanto, mentís los monoteístas cuando enseñáis que solo existe un Dios solitario. Es una asquerosa mentira del diablo. Si a los ángeles se les llama dioses, ¿cómo va a existir un solo Dios, pedazo de ignorante? Lo que dice la Biblia es que existe un Dios altísimo, supremo, que no hay otro como este Dios Padre, pero reconociendo la existencia de muchos más dioses inferiores al Padre y subordinados al Padre. Los verdaderos padres de la Iglesia de los 3 primeros siglos eran subordinacionistas, enoteístas, porque enseñaban que hay un Dios supremo y que Cristo y los ángeles están subordinados al Dios altísimo que es el Padre Celestial. Eso se llama enoteísmo. Ireneo, ahora volvamos otra vez a Ireneo. Ireneo era, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, era un supino ignorante de las Sagradas Escrituras. Ignoraba casi todas las Sagradas Escrituras y especialmente el Nuevo Testamento. Ireneo jamás dijo que solo exista un Dios. Ireneo enseñaba que hay 2 dioses que son el Padre y el Hijo. Pero muchas cosas de doctrina las ignoraba Ireneo, no tiene un conocimiento correcto como el que tenemos, por ejemplo, nosotros los cristianos enoteístas. Él no conocía correctamente las Sagradas Escrituras. Algunas cosas que decía era verdad. Cuando dice que el Padre es el Dios Supremo, el Altísimo, y Cristo es el Hijo de Dios. Él creía en 2 dioses, pero otras muchas cosas las ignoraba. A Jesús Ireneo le da el título de Dios. Y lo diferencia del Dios Padre, el Altísimo. ¿Lo entiendes, ignorante? Claro que Cristo tiene el título de Dios, pero Cristo, este Dios, tiene otro Dios sobre él, ignorante, que lo dice la Biblia, que es el Padre Celestial. Por eso Cristo le llama a mi Dios, al Padre Celestial. Hay un Dios supremo, el Altísimo, que es el Padre Celestial. No es ningún falso Dios trino, ni es Jesús. Jesús es un segundo Dios, es el Hijo de Dios que está subordinado a la autoridad suprema del Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo. Eso es lo que creían los verdaderos padres de la Iglesia. Ireneo dijo que Jesús, dices tú, que Ireneo dijo que Jesús no era intercesor, te lo vuelvo a repetir, que eso es una asquerosa mentira del diablo. Por supuesto que Cristo es mediador, es intercesor. Porque lo has dicho, literalmente has dicho, y luego, cuando mañana esté publicado, cualquiera lo podrá escuchar. Has dicho que Ireneo enseñaba que Jesús no era intercesor. Si eso, fíjate lo que tú has dicho, si eso realmente lo enseñó Ireneo, es que, vamos, un niño de 4 años, un pitufo de 4 años, conoce 1000 veces mejor las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina cristiana mejor que Ireneo. Porque solo un tarado mental puede decir que Cristo no es intercesor. Cuando hay montones de pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde a Jesús se le llama el mediador, el intercesor, intercede por nosotros en el cielo. Ireneo era enoteísta, creía en el Padre y en el Hijo, en 2 dioses, siendo el Padre el Dios Altísimo, el Dios Supremo. Esa era la enseñanza. Y eso sí, Ireneo enseñaba algunos errores doctrinales. Por eso lo he dicho desde el principio del debate. La verdadera fe cristiana no se puede basar en los escritos de estos llamados padres de la Iglesia, porque enseñaban también errores, herejías.
mezcladas con doctrinas verdaderas. Justino Mártir tenía un conocimiento mucho más correcto de las Sagradas Escrituras que el pobre de Ireneo. Ireneo enseñaba cosas, algunas cosas verdaderas, bíblicas, pero otras cosas eran auténticas idioteces, herejías, estupideces, como decir que Cristo no es intercesor. Y Justino tenía un entendimiento mucho más correcto en teología bíblica que el propio Ireneo. Pero todos tenían algo en común, todos estos padres de la Iglesia, que creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre como el Dios supremo, el Altísimo. Y Jesús como el segundo Dios, el Hijo de Dios. Se le llama Dios porque es un ser poderoso. Pero el único Dios supremo, absoluto, el Altísimo, es el Padre Celestial. Esto, el lenguaje teológico moderno, repito, ya con esto termino, se llama enoteísmo. Enoteísmo subordinacionista. Esa era la verdadera teología de estos llamados padres de la Iglesia, prenicenos. Paso por favor. Paso palabra, ¿eh? Bueno, mira, Tito, cuando hablamos que íbamos a tener este debate, te dije que cero insulto. Estás insultando, Tito. Estás degradando a la persona. Estás insultando. Así que deja de insultar. Eso te estoy diciendo. Ese era el acuerdo. Porque sos una persona que insultas al oponente, llamándole tonto, imbécil y demás palabras, pues, que ofenden. Ya te lo estoy diciendo. Si no, te dejo tirado el debate, porque así no se debate, porque este debate sería una basura. Todas las personas que escuchen este debate van a calificarte como una persona, un cristiano basura. Así te lo estoy diciendo. Si seguís así insultando, me salgo y te dejo solo, porque no vale la pena. Entonces, mira, aquí te apunté lo que dijiste. Dijiste que los enoteístas creen que Jesús fue engendrado en María. Sí, fue engendrado. Jesús tuvo varios engendramientos, no sé si sabía. Fue engendrado en la eternidad en María. Y cuando resucitó, 13 engendramientos, ¿me entiendes? No solo engendramiento, Jesús tuvo 13 engendramientos. Justino habla de un engendramiento en la eternidad, antes de toda la creación de las cosas. Así dice Justino, Dios engendró al principio, antes que a toda criatura, cierta potencia racional procedente de sí mismo, una potencia que salió de Dios, del Padre. La palabra de sabiduría que ella misma, Dios engendrado del Padre, palabra de sabiduría, poder, gloria, del que lo engendró. Diálogo 61. Vamos a ver, sigue diciendo Justino, David proclamó que había de nacer del vientre antes del sol y la luna, antes de la creación. Eso lo dice Diálogo 76. Sigue diciendo Justino, el verbo de Dios fue engendrado de Dios de un modo singular distinto a la creación. Apología 1:22. Jesús fue engendrado en la eternidad. Vos me estás diciendo que fue engendrado de María allá en el siglo I. Es verdad. Pero Justino habla de la eternidad, en el tiempo antes de toda la creación de todas las cosas. Fue engendrado. No es enoteísta, refutado. Dice, sino que este brote emitido del Padre estaba con él antes de todas las cosas y con ese conversa el Padre. Diálogo 62. El Hijo es un brote del Padre. Fue emitido, salió del Padre. Ese es el engendramiento. Refutado el enoteísmo. Sigue siendo Justino, el unigénito del Padre, el Padre del universo, particularmente nacido de este como verbo, potencia o poder, dice. Salió de Dios, dice, como verbo, potencia. Luego dice, como hombre, nacido de la Virgen. O sea, tuvo dos nacimientos, uno en la eternidad y el otro en María. Refutado el enoteísmo otra vez. Vamos a ver qué dice Justino. Por último, dice Justino que el verbo es de la misma esencia del Padre, que no se divide esa esencia, dice Justino. O sea, que no hay división. En Justino no hay división. El Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, pero no hay división en la naturaleza. No hay división, siendo un solo Dios. Dice, yo no he discutido brevemente con anterioridad cuando afirmé que este poder fue engendrado del Padre por su poder y voluntad, pero no por incisión o corte, como si la esencia del Padre se dividiera. Ahí Justino refuta el enoteísmo. No hay dos dioses, Tito. No hay dos dioses para Justino. Hay un solo Dios, una sola naturaleza divina. No es por corte ni por incisión, dice Justino. Como si la esencia del Padre se dividiera, como
todas las otras cosas que se dividen o se cortan. No son lo mismo que antes, después de dividirse. Eso dice el diálogo 128. Entonces para Justino no hay dos dioses, hay un solo Dios. El Hijo salió del Padre y esa esencia, esa naturaleza divina no se corta, no se separa. No existen dos dioses en Justino, está refutado. Justino, vos, Tito, está refutado. Justino no enseñaba eso de dos dioses, uno pequeño y otro grande. Falso, mentira. Ahora, me volvés a decir una cosa. Yo no he dicho que el Padre es el Hijo. ¿Quién te ha dicho eso? Yo no soy sabeliano, Tito. Estás armando un muñecón de paja para atacar. Pero aquí son testigos que yo nunca dije que el Padre es el Hijo. Tampoco he dicho que el Padre bajó aquí con los ángeles cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quién te ha dicho? Yo no lo he dicho, Tito. ¿Por qué inventás muñecones de paja? O sea, estás armando un muñecón de paja para atacar. No fue el Padre que bajó, Tito, fue el Hijo. Ahora, Justino adora al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Eso lo dice Justino. En primer lugar al Padre, en segundo lugar adora al Hijo y en tercero al Espíritu profético, dice en su apología. Entonces Justino adora al Padre. Y que decís que al Hijo no se adora en la Escritura, se adora, Tito. Vamos a ver. Yo te voy a mostrar aquí en la Escritura, en el texto crítico de Nestle Alan, Apocalipsis 5:13. En el texto bizantino de Reina Valera Nor se va a ver. En el texto crítico de Nestle Alan dice: y todas estas cosas creadas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, dice. Y a los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Se adora al Padre y al Hijo, Tito. Te refuté con la Biblia, está refutado. El texto crítico en le hablan así lo dice. Incluso la pechita del siglo IV dice que se adora al Hijo. Yo te voy a mostrar, Tito. Mira, te voy a callar la boca, Tito. Vos aquí manipulando los debates, pero no sabes nada. Vos sí son ignorantes, Tito. Mira, la pechita, toda criatura que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Enseguida escuché al que está sentado en el trono que dijo: el Padre manda aquí que se le adore al Hijo. Así dice la pechita. Al Cordero sea la bendición, el honor, la alabanza, el dominio por eternidad de eternidades. Te estoy leyendo la pechita. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Incluso aquí el Padre es el que manda que se adore al Hijo. Y en este le hablan, dice que se adora al Padre y al Hijo. Está refutado. En la Biblia se adora al Padre y al Hijo. Hay un solo creador, Tito. No hay dos creadores, Tito. Hay un solo Dios creador solo, mira. Vamos a ver. La Biblia de las Américas, que se basa en la Biblia Turgatensia, una de las más exactas, que dice Isaías 44:24, dice: así dice el Señor tu Redentor, el que te formó del seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos. Yo, solo, Tito. Yo solo, dice. Oye, no acompañado. Dice, yo solo extiendo los cielos, dice. Y afirmo la tierra sin ayuda. Otras versiones dicen sin acompañante. Nadie estuvo conmigo. Tito, está refutado. Solo hay un solo creador, Tito. Solitario, Tito. No son dos creadores. Solo existe un Dios creador, Tito. Vamos a ver lo que dice Job capítulo 9. Job capítulo 9. ¿Cuántos creadores hay, Tito? Dice, el que manda que el sol no brille y pone sello a las estrellas. El que solo. Oye, Tito, el que solo extiende los cielos y holla las olas del mar, el que hace la Osa y el Orión y las Pleiades y las cámaras del sur, solo él hace eso, Tito, solo él creó. ¿Qué significa solo, Tito? Solo, significa solo, único. Entonces está refutado, Tito. Ahora te voy a leer aquí, mira, que sí que Irineo enseñaba dos dioses, que no sé qué, que era politeísta. Tengo el libro, mira, oílo. Lo estoy golpeando, Tito. Aquí tengo el libro, mira. Demostración de la predicación apostólica 47. Dice, el Padre pues es Señor, el Hijo es Señor. Es Dios el Padre y lo es el Hijo. Porque lo que ha nacido de Dios es Dios. O sea, el Hijo es Dios por naturaleza, por haber nacido de Dios, dice aquí Irineo.
Así que según la esencia de su poder, dice, de su ser, dice, de su ser y de su poder, hay un solo Dios. Uno, Tito, un solo. Pero al mismo tiempo, en la administración de la economía de nuestra redención, Dios aparece como Padre y como Hijo. ¿Te das cuenta, Tito? El Padre y Hijo son el único Dios. Demostración de la predicación apostólica. Eso grabátelo en la mente, Tito, grabátelo. Demostración de la predicación apostólica 47. Eso lo dice Irineo. Entonces, Tito, mira, yo no necesito estarte insultando, yo solo te muestro las pruebas. Yo miro que cuando yo te doy una cita, tu argumento es de negación. No puedes refutar. Y refutas a puro insulto. Esa es tu manera de imponer. Pero ya te lo dije, si seguís insultando, descalificándome así con palabras ofensivas, te dejo hablando solo. Ya te lo dije. Ese era un acuerdo que habíamos llegado. Porque tu maña es hacer eso, de insultar al oponente, degradarlo. Eso no se hace, Tito. Ese es jugar sucio. Ese es jugar sucio. Yo no necesito estarte ofendiendo. Vamos a ver. Entonces ya dijimos que Justino no divide la naturaleza, el Padre y el Hijo en naturaleza. Significa que para Justino hay un solo Dios. No hay división. No existen dos dioses, Tito. Ahí lo velo. En Diálogo 128 así lo dice. Mira, Tito, aquí te estoy dando una cátedra. Porque vos no sabes nada de patrística. Vos agarrás lo que te conviene, Tito. Vamos a ver lo que dice Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría. Este se va a refutar totalmente. Mira, que sí que Orígenes era enoteísta. El Padre y el Hijo son un solo Dios. Vamos a ver lo que dice Orígenes. Y para que entiendas, dice Orígenes, que la omnipotencia del Padre y el Hijo son una y la misma, dice. La omnipotencia del Padre y el Hijo son una y la misma. Como Dios en el Señor son uno. El mismo con el Padre. Es uno con el Padre. En poder. Eso lo dice Orígenes. Así que Orígenes no era enoteísta. Dice, la existencia del es derivada del Padre, pero no en tiempo, ni en cualquier otro principio, excepto, como hemos dicho, de Dios mismo. O sea que el Padre procede del Hijo, o el Hijo procede del Padre. Rectifico el error, el Hijo procede del Padre. Vamos a ver si hay diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Qué enseñaba Orígenes? Para Orígenes no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Dice, el Hijo no se diferencia en ningún aspecto. No se diferencia en ningún aspecto del Padre, en poder y obrar. Y la del Hijo no es diferente de la del Padre, sino uno. No hay ninguna desemejanza en absoluto entre el Padre y el Hijo. Eso lo dice Tratado. El libro Tratado de los Principios, libro 1, 2.12. En la anterior cita es Tratado, libro 1, 2.11. En la primera cita es Tratado, libro 1, 2.10. Estoy dando la cita para que digan que yo no me estoy inventando nada, Tito. Ahora, ¿qué dice Justino? ¿Qué dice Orígenes de Alejandría? Que el Hijo nació del Padre. Dios Padre, ¿de quién? El Hijo es nacido. Tratado de los Principios, libro 1, 2.13. Entonces el Hijo es nacido del Padre, pero ¿dónde? En la eternidad. Vamos a ver qué dice Justino del Espíritu Santo. Para Orígenes, el Espíritu Santo es una persona y dice que en el bautismo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. O sea, aquí está el bautismo trinitario. Yo sé que ustedes niegan el bautismo trinitario. Aquí Orígenes lo está enseñando. Dice, aprendemos que la persona, dice, óigase bien, la persona del Espíritu Santo era tal autoridad y dignidad que el bautismo salvífico no era completo, exacto, por la autoridad de lo más excelente de la Trinidad. Esto es por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uniendo al Dios inengendrado. O sea, aquí el Padre y el Espíritu Santo son el Dios inengendrado, el Padre y su Hijo unigénito, y también el nombre del Espíritu Santo. Tratado de los Principios, libro 1, 3, 2. Entonces, para Orígenes, aquí el Espíritu Santo es una persona, dice. Mira, yo te estoy dando citas textuales. Dice que el Dios inengendrado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el bautismo. En el nombre de esas tres personas, en el nombre de esas tres personas, digamos, se hace el bautismo como está lo que dice Mateo 28. Algo que ustedes niegan. Entonces, para Orígenes era
el Espíritu Santo una persona. Mira, yo te estoy dando la cita, yo no te estoy diciendo si tienes la razón o no, yo solo te estoy dando la información, Tito. Ya que vos me dijiste que vos sabías de patrística, yo creo que no sabes nada, Tito, no sabes nada. Si yo te digo, esto lo decía un antiguo, entonces me empezás a decir, ese es un falso cristiano, un falso maestro, sos un mentiroso como ese, Tito. Pero si vos sos el que estás afirmando que eran enoteístas, yo aquí te estoy desmintiendo. Ellos no eran enoteístas, Tito. Ellos no eran enoteístas. Así que deja de engañar a la gente. Vos lo que haces es engañar a la gente que no estudia, no lee. Te estoy demostrando que estos no eran enoteístas. Y mira, te voy a dar la última advertencia. Si vos seguís insultándome con palabras, llamándome embustero, idiota, ignorante, ya te dije, me salgo. Ese era el acuerdo que teníamos. Si vos empezabas a insultarme, yo me salía. Hasta aquí cedo palabra, güey. Vale, te voy a responder que todos vean, y ya esta va a ser mi última participación, porque aquí ya es tarde en España y me tengo que marchar a roncar, ¿vale? Ya es tarde aquí en España. A ver, que todos vean la sarta de mentiras que has dicho. Y ojo, que estoy atacando la doctrina, no la persona. Prácticamente el 90% de lo que has dicho son burdas mentiras y doctrinas de demonios, como ahora voy a demostrar. Vámonos a Orígenes. Ya que has mencionado a Orígenes, voy a responderte por el final. Que todos pongan mucha atención para que vean la sarta de mentiras que has dicho sobre Orígenes. Primero voy a responder por lo último que has mencionado, el tema del bautismo. A ver, yo sé que los trinitarios, como tú, los herejes trinitarios, enseñáis que Cristo ordenó bautizar en el nombre del Padre, y el Hijo y del Espíritu Santo. Eso es mentira. Es mentira porque los apóstoles solo bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y yo te pregunto, Carcamoide, ¿qué pasa? ¿Los apóstoles desobedecieron a Jesús? No, sencillamente que no conocían esa fórmula de bautismo. Pedro, Pablo, bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo, jamás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego poco después se lo dijo al soldado romano Cornelio y a su familia. Ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Por consiguiente, enseñar que el verdadero bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es falso, es mentira. Porque los apóstoles solo bautizaban en el nombre del Señor Jesús. ¿Esto qué significa? Pues muy simple, que esa frase fue una interpolación, que se añadió a algún manuscrito griego, ya que el Evangelio de Mateo se sabe perfectamente que fue escrito en idioma hebreo o arameo. Y en el texto hebreo original de Mateo no existía esa fórmula de bautismo. Jesús lo que dijo es que fueran por el mundo predicando el Evangelio en su nombre. Y eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego eso fue falsificado y añadieron esa frase. Una frase falsa que Jesús jamás la pronunció. A ver, Orígenes. Si es verdad, suponiendo que sea verdad, eso que tú has dicho de que Orígenes enseñaba que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. En ese punto, porque en otros no, Orígenes hacía como el resto de padres de la iglesia, mezclaban la verdad con la mentira. No todo lo que enseñaban era falso, era mentira, si no, no engañarían a nadie. Así es como engaña el diablo al mundo entero. Así es como engañan las iglesias falsas, mezclando la mentira con la verdad. Si realmente Orígenes enseñó eso, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, a la cual hay que adorar, que hay que glorificar, pues sencillamente mentía. Porque la enseñanza bíblica bien clarita es que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la energía del Dios Padre. Y no es ninguna tercera persona divina, porque en la Biblia jamás de los jamases se adora ni se da gloria al Espíritu Santo. Por consiguiente, es totalmente que sea una tercera persona divina, o que sea Dios. Si fuera Dios, entonces, ¿por qué en la Biblia nunca se adora al Espíritu Santo ni se le da gloria? ¿Por qué? Pues porque no es una tercera persona divina. Es algo que Dios tiene. Por eso en la Biblia se le llama el Espíritu de Dios el Padre. Es algo que Dios tiene. Su energía y no una tercera persona divina. Por lo tanto, en este punto, en este tema del Espíritu Santo, Orígenes mentía.
o sencillamente era fruto de su ignorancia de las Sagradas Escrituras. Después se ha dicho literalmente Carcamoide que Orígenes de Alejandría no diferenciaba entre el Padre y el Hijo. Bueno, que todos vean la burrada, la estupidez y mentira diabólica que has dicho. Vámonos a propias palabras de de Orígenes. Vamos a ver lo que enseñaba Orígenes sobre el Padre y el Hijo. Orígenes enseñó bien clarito que el Padre y el Hijo son dos dioses, como lo voy a demostrar ahora. Pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo, el Altísimo, es el Padre celestial. Vamos a ver lo que dice Orígenes, lo que dijo Orígenes, y esto lo he tomado, atención, de una página web católica que se llama apologeticacatólica.org, que dice lo siguiente. Atención a lo que voy a leer. Tomado de un sitio web católico, Orígenes, 185 después de Cristo, 254 después de Cristo. Se dice lo siguiente. A Heráclides no le gustaba la fórmula de Orígenes, dos dioses. Eso es lo que enseñaba Orígenes, que hay dos dioses. Y esto no le gustaba a un sujeto que se llamaba Heráclides, que era un ignorante de las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo, como la única manera de expresar claramente la distinción entre el Padre y el Hijo implicaba un peligro demasiado grave de politeísmo. Esto lo decía Heráclides. Orígenes era politeísta, enseñaba que hay dos dioses, como voy a demostrar ahora. En la discusión, Orígenes hace esta observación. Y esto que estoy leyendo, repito, lo he tomado de una importantísima página web católica. Orígenes hace la siguiente observación. Al loro. Dijo Orígenes, ya que nuestros hermanos se escandalizan al oír que hay dos dioses, literalmente, dicho por Orígenes, este asunto merece ser tratado con delicadeza. Y luego dice el comentarista, Orígenes recurre a la escritura para demostrar en qué sentido dos pueden ser uno. Y decía lo siguiente Orígenes, Adán y Eva eran dos. Sin embargo, formaban una sola carne, Génesis 2:24. Orígenes cita luego a San Pablo, quien hablando de la unión del hombre junto con Dios dice, el que se allega al Señor se hace un espíritu con él. 1 Corintios 6:17. Finalmente, Orígenes invoca como testigo al mismo Cristo, porque dijo, yo y mi Padre somos uno. En el primer ejemplo había unidad de carne, en el segundo de espíritu, en el tercero de divinidad. Nuestro Señor y Salvador, observa Orígenes, en su relación con el Padre y Dios del universo, no es una sola carne ni tampoco un solo espíritu, sino algo mucho más elevado que la carne y el espíritu. Y luego dice, así Orígenes defiende que el Padre y el Hijo son divinos. O dicho en otras palabras, dos dioses, contra el monarquismo y el modalismo. Y luego dice más adelante, Orígenes dijo, de esta manera, esto lo dijo Orígenes, de esta manera los dos dioses forman uno solo. Heráclides dijo, sí. Y respondió Orígenes diciendo, por consiguiente, afirmamos que hay dos dioses. Y respondió Heráclides, sí, pero el poder es uno. Pero decimos también, el Padre está por encima de ellos, tanto o más de lo que ellos están por encima de las criaturas más perfectas. Y lo tenemos bien claro. La propia Iglesia Católica reconoce que uno de los mayores padres de la Iglesia, que era Orígenes, no era trinitario, sino enoteísta y subordinacionista, es decir, enseñaba la doctrina de los dos dioses que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Y estos dos dioses pues son uno. ¿Uno en qué sentido? Pues en el sentido de que ambos tienen la misma naturaleza divina, tienen un mismo sentir, un mismo propósito, pero solamente el Padre es el Dios supremo, el Dios máximo. Y esto no tiene que ver nada con la herejía del trinitarismo, que se implantó después en la Iglesia Apóstata de Roma. Orígenes dijo también estas palabras que voy a leer y que se encuentra en su libro Orígenes contra Celso. Atención, solo el Padre es
el primer Dios. Y el verbo es el segundo Dios. ¿Lo ves, carcamoide? Que te han engañado, criatura. Orígenes enseñaba la doctrina bíblica de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Y luego dice Orígenes, el Hijo es inferior al Padre, menos poderoso que el Padre. Orígenes contra Celso, verso 39, Biblioteca de Autores Cristianos, página 336, etcétera, etcétera. Es decir, Orígenes hace una clara diferencia entre el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Verbo, que es Cristo. Por lo tanto, como todos pueden ver, Orígenes tenía un conocimiento bastante bueno de la verdadera teología bíblica. Orígenes no era un hereje trinitario, ni por supuesto tampoco era un unicitario. Él hacía una clara diferencia entre el Dios Supremo, que es el Padre, y el segundo Dios, que es Cristo, el Verbo. Él nunca enseñó que Dios fuera trino. Él enseñaba lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, que el Hijo está subordinado al Dios Supremo, al primer Dios, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, bien clarito acabo de demostrar que Orígenes era enoteísta subordinacionista. Ireneo, ahora vamos a Ireneo. ¿Qué enseñaba Ireneo? Tú has dicho, carcamoide, fijaos, esto lo has dicho literalmente, ¿eh? Y ahí ha quedado grabado y todos los van a escuchar y mañana va a estar publicado en internet. Has dicho, carcamoide, literalmente, que aquí lo tengo escrito, que Dios aparece como Padre y como Hijo. O dicho en otras palabras, que ahora te has hecho un hereje unicitario. Porque lo has dicho literalmente, que Dios aparece como Padre y como Hijo. Pero a ver, ignorante, ¿cómo Dios va a ser al mismo Padre, al mismo tiempo el Padre y el Hijo? Pedazo de Tito, te lo estoy diciendo, deja de estar insultando. Mentiroso. Te lo estoy diciendo. Eso es una herejía unicitaria. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Eso de que tú has dicho que Dios aparece como Padre y como Hijo es exactamente lo mismo que enseñan los falsos cristianos unicitarios. Una de las mayores blasfemias y mentiras que se puedan decir. Justino jamás dijo que solo exista un Dios. Él dijo que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y luego un segundo Dios, que es el Verbo, que es Jesucristo. Eso es lo que enseñaba Ireneo. Luego has mencionado Job capítulo 9. ¿De qué habla Job capítulo 9? Habla del Redentor, lo dijo Job. He aquí mi Redentor vive y un día me resucitará, me sacará del polvo de la tierra. Habla del Redentor que se levantaría de la tumba. Lo dijo ahí el propio Job, una profecía tremenda de la resurrección de Jesús. Y dijo Job que este Dios, este que es el Redentor, que se levantaría de la tumba, fue quien ejecutó la obra creadora. Está hablando de Jesús, no está hablando del Padre Celestial. En la Biblia jamás al Dios Padre se le llama el Redentor. El que nos redimió con su sangre fue Jesús, criatura. Él es el Redentor, carcamoide. Y Job estaba hablando de este segundo Dios que es Cristo. Y él efectivamente fue quien ejecutó la obra creadora, porque todas las cosas proceden del Padre, pero por medio del Hijo. El Padre que el universo por medio de su Hijo. Hebreos capítulo 1. Luego has citado, carcamoide, Isaías 44, 24. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando ahí? Si lo dice el texto, habla del Redentor, una vez más, igual que en Job. Y este Redentor es Cristo Jesús. Él fue quien nos redimió con su sangre. Y Él fue quien ejecutó la obra creadora. El pasaje de Isaías ahí no se refiere al Dios Padre. Se refiere a Jesús, al segundo creador. Que la Biblia habla de dos creadores, carcamoide. El creador supremo del cual proceden todas las cosas y del segundo creador que es el Verbo, que es quien ejecutó la obra creadora. Por lo tanto, por supuesto que hay dos creadores. Luego, has mencionado Apocalipsis 5, versos 13 y 14. Y has dicho, uy, ahí en Apocalipsis 5, 13, 14 enseña que el Cordero es adorado, que se le da la adoración al Cordero. Pero qué mentira más diabólica. Si el ángel le dijo a Juan que solo adorara a Dios, es decir, al Padre, no le dijo adora a Dios y al Cordero. Pero vamos a ver, criatura, carcamoide, ¿de qué habla ahí capítulo 5 de Apocalipsis, verso 13? Ahí no habla de adoración, está hablando de alabanza, de honra, de gloria que se le da al Cordero. Ninguna de esas cosas es adoración. Alabar a alguien, eso no es adorar. La Biblia enseña que podemos dar alabanza también a seres humanos.
Y Dios alaba también a los que hacen lo bueno. Por ejemplo, hay una frase de Pablo que dijo a los corintios: ¿os alabaré en esto? Y la respuesta es no, porque estaban haciendo lo malo. Alabarnos a adorar, criatura, que no sabes nada de la Biblia. Y dar honra tampoco es adorar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasa? ¿Que Dios estaba diciendo en la Biblia que tenemos que adorar a nuestro padre y a nuestra madre? Por supuesto que no. La honra es dar respeto a seres humanos, o la honra que se merece Dios el Padre y Cristo, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahí no está hablando de adoración, criatura, está hablando de dar honra, que no es adorar. Y la gloria tampoco, tener gloria, eso no significa adorar. Los cristianos también serán glorificados y tendrán gloria, pero no seremos adorados. Y si nos vamos al verso 14, al versículo 14, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran, ¿y a quién adoran? Y le adoran al Dios que está sentado en el trono. No dice que adoran al Cordero, solamente adoran al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, que no es el Cordero. El Cordero aparece de pie, en medio del trono, y luego ese Cordero se acerca al Dios Padre, que está sentado en el trono, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, criatura. Por lo tanto, ¿cómo el Cordero, que es Jesús, va a ser el Dios que está sentado en el trono? Los seres celestiales solamente adoran a un Dios, al que está sentado en el trono. No dice que adoran a Dios y al Cordero. Por eso dice, habla en singular. Y le adoraron, singular. ¿O es que no sabe lo que es el singular? No dice y les adoraron, no, dice y le adoraron. ¿A quién? Pues al único Dios supremo que es adorado, que es el Padre Celestial. Nunca en el Apocalipsis se dice que tengamos que adorar al Cordero. Jamás. Al Cordero se le da alabanza, se le da honra, se le da gloria, se le da poder, pero nunca se le da la adoración que le corresponde solamente al Dios supremo, al Dios que está sentado en el trono, y que no es Jesús, evidentemente, porque lo hace una clara diferencia. Jesús está en pie, en medio del trono, y luego se acerca al Dios Padre, que es el que está sentado en el trono. Vamos a ver. Justino mártir adoraba, si dice él que adoraba al Hijo y al Espíritu Santo, por lo tanto, ahí Justino mártir estaba cometiendo un acto de idolatría, estaba enseñando una auténtica herejía, ya que en la Biblia nunca se adora a Jesucristo. Pues el propio Jesús dijo que solo tenemos que adorar al Padre, no a Él. Y por supuesto no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se enseña a adorar al Espíritu Santo. Por lo tanto, si es verdad eso que Justino, ya cuando esto terminó en unos minutos, si es verdad, suponiendo que sea verdad que Justino dijo esas palabras, que adoraba al Hijo y al Espíritu Santo, que yo no lo sé si eso es verdad, si lo dijo realmente Justino, pues estaba cometiendo un acto de idolatría, estaba enseñando una auténtica herejía. Él enseñó Justino bien claro que el Verbo es de la misma naturaleza del Padre. Por supuesto que sí. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, la misma naturaleza divina que vamos a tener los verdaderos cristianos, como dice Pedro, que nos ha dado Dios la promesa de ser hechos participantes de su naturaleza divina. Es la promesa que tenemos. Por la misma naturaleza divina que tiene Cristo, que tiene el Padre, que tienen los ángeles, pues también la vamos a tener los verdaderos cristianos. Pero eso no significa que seremos un solo Dios. Él dijo que fue engendrado de María. Eso es lo que enseñó Justino mártir. Él dijo que Jesús salió del Padre, es decir, que fue enviado del Padre. Eso es lo que significa, es salido del Padre, que el Padre lo envió a la tierra, simplemente. Justino mártir dijo que Jesús fue engendrado en el vientre de María, repito. Justino, si es verdad, suponiendo que sea verdad, eso que tú has dicho, de que Justino enseñaba que Jesús fue engendrado un día en el cielo, en la eternidad, antes de todos los siglos, eso es una auténtica doctrina de demonios. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Padre engendró en la eternidad al Señor Jesucristo. Lo que dice el Evangelio es que el Padre lo engendró en el vientre de María y luego le dio la vida otra vez en la resurrección. Jamás dice la Biblia que lo engendrara en la eternidad. Es una espantosa doctrina de demonios. Por lo tanto, según el Evangelio, Jesús fue engendrado 2 veces. Primero, cuando vino a la tierra en forma de hombre, Dios le dio la vida humana en el vientre de María, y el segundo engendramiento cuando lo resucitó al tercer día. Y ya para terminar, decir que al que miente, como tú mientes,
le llamo y siempre le llamaré mentiroso, que es lo que eres. Y ya con esto termino. Aquí, si quieres, seguimos otro día el debate o mañana o cuando quieras, porque ya es tarde en España y me tengo que marchar a roncar. Bueno, no sé si Cárcamo quiera decir algo o quiera hacer alguna réplica. Bueno, voy a refutar a este pendejo de Tito, que sí, es un gran mentiroso. Espera un momentito, antes de terminar, Voy a porque refutarlo. Espera, Cárcamoide, espera. A ver, yo ya me marcho a roncar. Escucha, yo voy a cerrar ya. Cerrar, pues, yo voy a refutar, voy a seguir refutando, Vale, porque habla así... el tiempo que te dé la gana. Escúchame, habla lo que te dé la gana. Solo me dirijo a Alejandro. Ya cuando termine Cárcamoide, publicas el audio ahí en el grupo para yo poder descargarlo y poder editarlo para publicarlo mañana. Que yo ya me marcho a roncar. Vale, dale. Venga, hasta mañana. Continúa, Cárcamo. Bueno, mira, aquí Tito está diciendo que, por ejemplo, Justino enseñaba enseñanza de demonios y decía eso, que Jesús fue engendrado en la eternidad. Él mismo está demostrando que Justino no era anoteísta. Que Justino era idólatra, se adoraba al Padre y al Hijo. Justino no es enoteísta, se sigue refutando. Lee Apocalipsis 5, 13 y 14, donde dice que se adora al final a las dos personas. Entonces, está negando. Isaías 44, 24 dice que un solo Señor, un solo Jehová creó el cielo y la tierra. Solo. No menciona ahí que era el Hijo o solo esencialmente el Hijo. Entonces, está negando los textos. Cita de Job capítulo 9, dice que se habla del Redentor, que es Cristo. Mentira, no dice nada de esto. Ahora dice que, según él, Justino habla de Orígenes, habla de dos dioses. Mentira. Eso es mentira. Y que dice que Orígenes dice que el Hijo es menor que el Padre. Si lo dice, se contradice totalmente, porque su libro Tratado contra los Principios dice: la sabiduría es el flujo de la gloria del Todopoderoso. Participa la gloria del Todopoderoso. La sabiduría es Cristo, la sabiduría. Dice: la omnipotencia del Padre y del Hijo son una y misma. Son una y la misma, la omnipotencia. Como Dios y Señor son uno. Y el mismo con el Padre. El Hijo es omnipotente como lo es el Padre. Y el Hijo es omnipotente. Eso lo dice Tratado de los Principios, libro 1, 210, página 84-85 de la editorial Clé de Alfonso Ropero. Ahí él editó estos libros de colección patrística. Entonces, aquí se demuestra que el Padre y el Hijo son inseparables, que tienen el mismo poder o la misma omnipotencia. Sigue siendo origen, en vista de que Dios Padre es invisible e inseparable del Hijo. El Hijo no es generado de él por su producción, pero si el Hijo es una producción, nace de él como la criatura de los animales. Forzosamente sería un cuerpo tanto el que produce como el producido. O sea, si se separan sería un cuerpo diferente. No decimos, como creen los herejes, que con una parte de la sustancia de Dios se ha convertido en la sustancia del Hijo. Óigase bien, aquí Origen está diciendo que no se convirtió la sustancia del Padre, se convirtió en el Hijo. No. Él no lo está diciendo. Ni que el Hijo ha sido creado de la nada. Esto es fuera de su propia sustancia, dice. Eso lo dice Tratado de los Principios, libro 4, 228. O sea que para Origen de Alejandría, el Hijo no se convirtió en otra sustancia diferente al Padre, sino que es la misma, güey. Tiene la misma naturaleza increada. Entonces, eso es lo que está diciendo Origen de Alejandría. Son inseparables. Es omnipotente el Padre, es omnipotente el Hijo también. Ahora, iba a citar de Orígenes, ya que muchas personas dicen que porque el Hijo se sujeta al Padre, entonces eso es degradante. Pero no. Orígenes dice que la sujeción del Hijo no es degradante. Vamos a ver, Orígenes de Alejandría dice: no sé cómo los herejes, dice ahí, no sé cómo los herejes, al no entender el significado del apóstol en esas palabras, consideran el término de sujeción como algo degradante aplicado al Hijo. Esto lo dijo Tratado de los Principios, libro 3, 5, 7, página 286 de la colección de patrística de Alfonso Ropero. Entonces, aquí está diciendo que la sujeción del Hijo no es degradante. Lo único que consideran degradante la sujeción del Hijo son los herejes, dice Orígenes de Alejandría. Entonces, la sujeción del Hijo no es una degradación, nada que ver. Eso solo lo dicen los herejes. Vamos a ver qué dice Irineo sobre la sujeción del Hijo. El Hijo de Dios se llama a sí mismo siervo del Padre a causa de su obediencia al Padre, ya que todo hijo
aún entre los hombres es siervo de su Padre. Entonces, aquí, Orígenes, en la demostración de la predicación apostólica 51, página 690, está diciendo que el Hijo se sujeta al Padre de una forma tan natural como un hijo se sujeta a su Padre aquí en la tierra. Entonces, no es ninguna degradación que el Hijo se sujete al Padre, ¿ve? Es algo natural, no es degradante. Entonces, yo creo que es suficiente, ¿ve? Es suficiente. Sobre la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver. ¿Tiene mente el Espíritu Santo? Sí, tiene mente. Aquí en Romanos 8:27 dice que tiene mente. Vamos a ver. Romanos 8:27, así lo dice. Dice, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahí la palabra de sentir es fronea, que significa pensamiento, mente. Entonces el Espíritu Santo tiene mente, intercede por los santos, e incluso tiene voluntad propia. O sea, una fuerza inanimada no tiene voluntad propia, ¿ve? No tiene mente. Vamos a ver, 1 Corintios 12:12. Ya lo último. 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. O sea, tiene voluntad propia. Yo creo que es suficiente ya no más hablar sobre esto, porque se vuelve fastidioso estar revisando todo lo que enseñan a estas personas que a veces se contradecían entre sí. Y lo he dicho yo, con esto son testimoniales. Muchos de estos autores antiguos se contradecían y algunos cayeron en herejías como Orígenes. Me avisas para cortar y ya Ya. vas a terminar. Ya. Ya. Bueno, aquí le cortamos. Ya van a terminar, Entonces, ya van a terminar. ok. Bueno. Continúa. Ya, suficiente, ¿De qué tema están tratando ahora? Bueno, no sé, Cárcamo, vas a seguir, es que todavía estamos en vivo, todavía se está grabando. No, ya es suficiente, Ya. yo creo que ya. O sea, aquí Ok, se está tratando sobre la literatura de los antiguos, si eran enoteístas, trinitarios, arrianos, o sea, ya que Tito Martín